para dar el inicio más formal. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio del módulo 3, correspondiente al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares. Esta instancia, como bien su nombre lo dice, el conversatorio, está diseñada y preparada para que ustedes puedan compartir sus experiencias, tanto del taller realizado, y considerando que estamos ya en el último módulo donde nos vamos a ver y poder conversar presencialmente de alguna forma, viéndonos las caras por lo menos en algunos casos, esta instancia también va a ser para que podamos tener ciertas reflexiones y análisis de los otros módulos, así que a modo de algunas reflexiones finales para que también nos puedan comentar, no solo de su experiencia respecto del trabajo realizado de este módulo. En caso de que no hayan tenido el tiempo de realizarlo, aún pueden enviarlos. Recordar que para poder egresar de este curso tienen que haber completado todas las tareas o talleres de los módulos, por lo tanto, si están atrasados con los módulos anteriores, también hay tiempo aún de enviarlo. ¿Sí? El módulo 3, que es metodologías lúdico-participativas, como ustedes bien ya saben, está a cargo de Matías y Nicolás Nieto, con quienes los dejo ahora para poder comenzar. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto en verles, porque ahora ni siquiera puedo verles porque estoy desde el celular. Mi computador está ahí con maña. Un gusto saludarla y saludarles. Hola Nico, ¿cómo está ahí? Hola Mati, ¿qué tal? Hola, buenos Gracias por días. acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, en virtud de cómo lo planteó Joana, el objetivo de hoy, más que nosotros llevar adelante el espacio, ¿no es cierto?, conducir el espacio, está pensado y está propuesto para generar una conversación en torno, obviamente, al taller, obviamente al módulo específico, pero aprovechando que el último espacio donde nos vemos presencialmente, entre comillas, es el espacio para poder abrir debates de cosas que creemos pueden ser de su interés. Ahora, si ustedes tienen otros temas que podamos conversar en torno a lo aprendido, sería importante. Nosotros tenemos preparado en torno a estos dos temas principales y una guía en torno a los textos que están recomendados, si es que les interesa que les podamos hacer alguna reseña, y el Nico les puede comentar algunas pequeñas cosas de cada texto, pero nos interesa de sobremanera poder instalar dos temáticas. Una que tiene que ver obviamente con el taller, cómo les resultó, las personas que lo hicieron, si nos pueden comentar alguna cosa, o las personas que lo intentaron hacer y no pudieron porque no entendieron, aprovechar los primeros 15, 20 minutos, para después posteriormente queremos pasar a cómo están ustedes en términos del desempeño y la implementación de la tarea que les toca hacer en relación con sus comunidades educativas. Hemos visto que, en general que es un tema complejo por la incertidumbre en que está el área en el fondo, o sea, la incertidumbre general en que está el sistema educativo hoy, pero más profundamente el área no de contenidos que trabajamos nosotros y nosotras, que está en el limbo. Y esa situación en la que están, nos gustaría poder conocerla y ver si entre todas y todos, y con el apoyo nuestro, podemos generar algunas líneas de trabajo y algunas salidas prácticas para ver cómo llevamos adelante nuestro trabajo. No sé si les parece ese hilo conductor. Partir con Nico, tú brevemente, los textos. Segundo, veamos el tema del taller. Y tercero, nos planteamos a generar una conversación más en la línea de lo dificultoso que es llevar adelante nuestras líneas de convivencia escolar en un espacio a distancia. Sí, yo en ese sentido, bueno, primero entiendo que quizás los textos pueden resultar un poco extensos a propósito de los otros documentos que le habían enviado en instancias anteriores. Yo no tuve mucha consideración de la extensión, la verdad. Ahí aprovecho de extender algunas disculpas al respecto.
Primero quisiera consultar si es que alguien pudo revisar los textos o pudo echarle una mirada a los textos o tiene algún comentario que hacer sobre los textos para recoger eso antes de plantear un par de ideas nomás sobre los textos. Tampoco quiero profundizar mucho en eso, están disponibles, son textos que a nosotros nos parecían interesantes para abrir el debate más que otra cosa. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle es si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna impresión sobre los textos, si es que pudieron revisarlos. Si no, no es problema, digamos, yo puedo hacer una pequeña introducción o algunos comentarios a propósito, para más que nada para conectar con la discusión del día de hoy, en el fondo. Esa es como la intención. Yo tengo una pregunta bibliográfica, quizás no es tan atingente para abrir la discusión, pero la revista Juventudes, o sea, perdón, no. ¿Cuál era La el revista nombre? Última Década. ¿Sí? Proyecto Juventudes, claro, última década, ¿está disponible en algún medio virtual? Sí, ahí solo la duda bibliográfica. La revista Última Década es una revista que viene sacándose del año 93, que es una revista especializada en temática de juventudes, y el proyecto Anillo de Juventudes fue un proyecto de investigación que agrupó a distintas universidades, distintas casas de estudio, a distintos ONGs también, durante 3 años, que fue un proyecto de 3 años y que durante la duración de la ejecución de ese proyecto, la revista estuvo a cargo del proyecto porque CITPA, que son la organización creadora de la revista, también formó parte de este proyecto. Ese proyecto ya terminó, ¿sí? Terminó. Ahora la revista de Última Década pasó a ser editada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, lo tomó el Núcleo de Juventud de la Universidad de Chile, y claro, está disponible, es una revista indexada en Cielo, está disponible en los repositorios de internet, uno googlea revista Última Década y va a estar todos los números disponibles, todos los artículos están disponibles, acceso libre. Es una revista que tiene reconocimiento internacional, que está bien posicionada en temática de juventudes. Dentro de Latinoamérica es una de las 3 revistas, digamos, donde más se publican artículos y trabajos especializados en temáticas de juventudes, y no necesariamente de educación, que hay un nicho que ustedes probablemente conocen, hay mucho más desarrollo en términos de revistas de educación de lo que son las revistas sobre juventud en específico. Yo siempre recomiendo la revista y hacer una búsqueda porque pueden aparecer más artículos de interés. Nosotros seleccionamos 2 que tenían que ver de alguna forma con lo que estamos trabajando en el curso. Pero es una fuente interesante un repositorio interesante de información actualizada sobre los debates sobre temas de juventudes, cultura juvenil, identidades, participación, género, etc. Bien amplio. Configuraciones sociales en torno a la juventud, por ejemplo, la idea de la juventud popular, etcétera, igual. Sí, también hay hartos trabajos respecto a Buenísimo. la noción conceptual y también sobre experiencias, por ejemplo, de estudios específicos de construcciones de identidades de jóvenes pobladores, mujeres jóvenes, ¿sí? Jóvenes en términos de su participación en culturas juveniles. ¿Sí? Nosotros destacamos, claro, y un poco entrando en materia, destacamos 2 artículos que tienen que ver, por una parte, el de Mario Sandoval, con la idea de la convivencia escolar y su relación con los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Que esa es una entrada que básicamente queríamos poner de relieve esta idea de que el clima de aula, el clima de convivencia tiene un aspecto, primero una responsabilidad de la comunidad en su conjunto, que es algo que el autor plantea harto, que en el fondo es responsabilidad colectiva y no puede ser entendida como una tarea que recae en una persona, en un equipo, o solo en los y las estudiantes, o solo en los directivos, ¿sí? Es una responsabilidad colectiva. Esa es la primera idea, en el fondo, que se ha instalado harto, se ha intentado instalar harto acá, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo y entender que todos y todas tenemos responsabilidad frente a la convivencia escolar, digamos, que esto no puede ser como que le estemos atribuyendo la responsabilidad a uno o nos desresponsabilicemos al respecto. Lo otro que plantea el autor tiene que ver con cómo entender la educación en valores, lo que él entiende como una reflexión en valores, ¿cierto? La idea de la educación moral en términos de los distintos momentos del desarrollo moral, digamos, de las actitudes para hacer cargo de esta idea de cómo se interiorizan las normas, los valores, cómo se es capaz de tener un juicio crítico respecto a las normas y los valores, etc. ¿Sí? En esta idea de lo preconvencional, lo convencional y lo postconvencional, digamos, que me imagino que están familiarizados con esta idea de que al principio las reglas se entienden como a partir de la imposición, no la disciplina. Se acatan las reglas por temor a, ¿sí?, la sanción, básicamente. Ese es como el primer momento del desarrollo moral, digamos, ¿sí?
el comportarse de una forma por temor a la sanción. ¿Sí? Ya el desarrollo convencional tiene que ver más bien con interiorizar la norma o acatar la norma en función de la presión del grupo, por así decirlo, en términos de cierta conformidad con el grupo, digamos, ¿sí? Sentirse parte y en el fondo sentir cierta aceptación del grupo a propósito de cumplir con las normas del grupo, ¿sí? Y por otro lado, un momento postconvencional en que se desarrolla una conciencia moral autónoma de alguna forma, en que uno evalúa o tiene capacidad de evaluar las normas en función de principios universales, digamos, ¿sí? Como hacer juicio ya, no de aceptar, digamos, no de comportarse de una cierta forma porque quiero la aceptación del grupo o porque temo a la sanción, sino porque efectivamente soy capaz de hacer un juicio respecto a lo que me parece correcto o incorrecto o bien o mal, digamos, ¿sí? Que en el fondo sería un grado de desarrollo mayor de la conciencia moral. Y me parece que eso, y queda para el debate, en el caso del abordaje de la convivencia, a veces uno se queda o nos quedamos en la idea de los dos primeros momentos, digamos, ¿sí? Como la idea de que los estudiantes y las estudiantes obedecen digamos, por temor a la sanción o por la presión del grupo, pero no siempre se incentiva o no siempre se logra que haya un desarrollo de una conciencia moral más autónoma, en el fondo, más en esta capacidad de hacer juicios y de generar juicios de valor, digamos. Y por otro lado, digamos, el texto de Sarsuri tiene otra entrada, digamos, que tiene que ver con la relación entre las culturas, entre la cultura escolar y las culturas juveniles, digamos, a partir de las imágenes que tienen los profesores, las profesoras, a partir de su investigación sobre las culturas juveniles. Y ahí básicamente es para poner en tensión esta idea de que la escuela, los docentes, las profesoras muchas veces no saben cómo tratar con las culturas juveniles porque se le aparecen como un objeto o como una realidad inidentificable, dice el autor, Sarsuri en este caso. Inidentificable, dice él, porque no logran identificar sus rasgos, sus características en el fondo, no las desconocen de alguna forma en general, hay poco conocimiento, entonces resultan extrañas, y al mismo tiempo les resulta difícil identificarse con esas culturas, dice él, en el fondo, como reconocerse o llegar a aproximarse a esa realidad. Y finalmente lo que quisiera poner en tensión ese texto, o lo que nosotros queríamos poner en tensión a propósito de ese texto, es cómo dialoga la cultura, o cómo podría dialogar la cultura escolar de una forma más abierta respecto a las culturas juveniles, digamos. Porque muchas veces lo que se ve hoy día, lo que se constata en la investigación de Sarsuri también, tiene que ver con que la cultura escolar intenta homogenizar las culturas juveniles, intenta, digamos, de alguna forma generar un ejercicio de imposición cultural, digamos, ¿sí? Y lo que él dice es que muchas veces la escuela obliga a sus estudiantes a que, y los estudiantes y las estudiantes asimilan ese manejo, ese rol, en términos de su identidad, a dejar de ser jóvenes al momento de entrar a la escuela para volverse estudiantes, digamos. Y él identifica que al salir de la escuela los jóvenes se quitan el rol de estudiante y vuelven a ser jóvenes, digamos, y hay como una dualidad identitaria, digamos, así como que el joven no puede ser, la escuela no le permite ser joven porque le exige ser estudiante, digamos, y la exigencia de ser estudiante implicaría asumir un modelo cultural que es impuesto por la escuela de alguna forma, como esta idea, ¿sí? Esta idea de una escuela cerrada frente a las culturas juveniles, que en el fondo de alguna forma opera como una burbuja, ¿sí? como un mundo ensimismado de alguna forma respecto a su entorno, y que permite poner en tensión la coyuntura actual también, digamos. Entonces, en el fondo, en un momento en que la escuela se vio de alguna forma obligada, ¿sí? A ir, ¿sí? A las comunidades, digamos, ir a las familias, ir hacia sus estudiantes, ¿sí? Y con otra lógica, digamos, de aproximación. De ahí no sé cuál habrá sido su experiencia, que sería interesante también que podamos compartirla, conversar respecto a eso, de cuáles son las dificultades, las distancias, los obstáculos que se enfrentan en términos de códigos culturales, de sentidos, ¿sí? En este ejercicio, digamos, como en esta tarea de tener que mantener contacto o establecer un contacto que ya no está mediado por la escuela como institución, como espacio físico, ¿cierto? Sino que se virtualiza de alguna forma. ¿Gabriela? Sí, hola, buen día, Nicolás. Bueno, escuchando
en realidad los textos, yo, claro, alcancé a leer un texto en realidad más completo que el otro, el de convivencia escolar, y me pasó que en el colegio en el que estoy trabajando hoy en día, tuvimos, bueno, yo en realidad me empecé a adaptar al colegio, pero logré visualizar varias temáticas, aparte que tuvimos una crisis importante en el colegio, de una toma justo antes que empezara el coronavirus de 3 días, entonces me pasó que empecé a conocer a los estudiantes y me di cuenta que habían efectivamente estos grupos de niños que hoy día les gustan ciertas temáticas tecnológicas, así como que hacen bailes, por ejemplo, el tema de TikTok y cosas así. Entonces fue para mí también un descubrimiento. Yo en el otro lugar donde estaba trabajando no me pasaba eso, como que no había tanta como demostraciones de efectivamente de culturas personales y eran muy homogenizados de alguna forma, como que efectivamente la escuela había logrado eso y que muchas veces la escuela lo llama identidad con la escuela, como que se sienten parte de esta escuela, entonces tienen que comportarse de esta forma, como que los alumnos de tal colegio son así. Entonces, en vez de quitarle un poco esto que estabas mencionando recién, de que los niños efectivamente como que se visten de estudiantes para entrar al colegio y actuar de cierta forma, y cuando salen del colegio es como también en los trabajos, yo creo que al mundo adulto también le pasa, como que de alguna forma uno entra al trabajo y se viste de cierta camiseta y cuando sales del trabajo eres como tú. Entonces, que no, a mí me parece mal de alguna forma, pero bien por el tema del rol que haces en tu trabajo, de alguna forma. Uno cumple un rol en la vida y en los lugares donde se relaciona, creo yo. Pero me ha pasado también a lo largo del curso que he aprendido y un poco he logrado sacar esa dicotomía que tenía eh, en muchas facetas como también del género, de darme cuenta de que teníamos muchas trabas, o tengo de alguna forma porque la traigo en mi historia, en mi formación, que no me había dado cuenta, y que hoy día se puede aplicar en el colegio, que hoy día hay cambios que podemos hacer. Eh, que yo misma participo en el equipo de convivencia, yo no soy la encargada, pero soy inspectora general y de alguna forma puedo lograr eh, que la comunidad pueda cambiar la forma de aplicar también la normativa, que hoy día la normativa no tiene que ser tan dura, o sea, tiene que existir un rayado de cancha, yo en eso también creo, y creo que todos necesitamos tener un margen de comportamiento porque si no, sería, no sé, todos tendríamos las cosas por la cabeza, y creo que los chiquillos, los jóvenes también lo necesitan. Y otra cosa para terminar es que hace unos días, bueno, ayer y antes de ayer estuvimos revisando los resultados CIMSE, por ejemplo, de octavo del año pasado en mi colegio, y nos dimos cuenta que en algunos ramos, por ejemplo, que se habían trabajado temáticas lúdicas, por ejemplo, en matemática, habían subido mucho más el puntaje que el lenguaje, por ejemplo, donde no habían trabajado esas temáticas, a pesar de que se había hecho muchos talleres de lenguaje, pero eran talleres de lectura adicional, no había como una temática más que les llegara de alguna forma a los alumnos, como que hubiera una conexión con la actividad. Y además, a pesar de que en matemática también reflexionábamos, que tuvimos problemas de docentes el año pasado, docentes que no habían permanecido durante el año, que habían estado un tiempo y después habían ido, y una profesora en particular, que era la que está a cargo del departamento, comentaba que ella en realidad se esforzó mucho porque ella creía en los niños, ella cree en los niños. Entonces ella siempre les transmitió a ellos eso, de creer en ellos, de decirle, ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden porque siempre lo han hecho y los resultados lo hicieron ver así. Mismos chicos, el lenguaje, que tuvieron buenos ensayos, pero la prueba no fue relevante para nosotros, pero en matemática se disparó eso por también esta creencia de ella en ellos, de decirle, ustedes sí pueden y yo creo en ustedes, y los niños también se la creen. Y también ella comentaba esto de que los chiquillos reaccionan a veces a las personas, más que a la institución, y reaccionan efectivamente a cómo el profesor los trata, a cómo se sienten eh, acogidos por el profesor, más que a veces que por la institución. Y, y también, por ejemplo, y en otra actividad, en temas de educación física, por ejemplo, del autocuidado, también el sentido de pertenencia, los chicos no sentían mucho más allá y también no se acordaban, por ejemplo, de todo lo que participaban. Entonces había como un 23% que se acordaba de lo que habían hecho durante el colegio, como que no habían cosas relevantes para ellos, como que no había una conexión con el colegio. Entonces nos llamó poderosamente la atención, a pesar de que se han hecho
hartas cosas, de alguna forma, se han hecho cosas para la comunidad, pero al parecer no tienen un sentido para ellos. Y eso es como el trabajo que ahora estamos todos planteando, así como, oye, no, pues tenemos que dar vuelta a esto. Eso, gracias. Gracias, Gabriela, muy interesante. Paz, sí, tiene pedida la palabra también. Hola, buenos días. Disculpen, pero tengo o hablo robótico o me ven, entonces prefiero hablar. Quiero comentar varias cosas. Primero, qué corto este curso, Dios, es tanto lo que podemos encontrar en él que los tiempos se hacen muy, muy pocos realmente. Mi primera idea que tengo es esta idea de si nosotros como adultos tenemos que separar el ser mamá, hija, hermana, cuando vamos, por ejemplo, a ser profesores, o vamos a ser el encargado de convivencia. Y no lo logramos, porque obviamente todos esos alter ego viven en nosotros, pero nosotros sí obligamos a los estudiantes a ser solo estudiantes en el colegio. O sea, ellos tienen que rendir académicamente, tienen que ir con ánimo porque tienen que tener motivación, porque no, si están en el colegio, tienen que ser correctos y dejar sus sentimientos, sus problemas en casa, porque nosotros lo hacemos, ¿cierto? Pero ellos están adoleciendo, ellos están en búsqueda de quién soy yo. Entonces, hacemos esta separación de todos estos seres que son ellos, para que sean un ideal, digamos, dentro de la escuela, y de alguna forma los anulamos. Yo no sé si ustedes han visto este meme, perdón, que me refiero con algo tan informal, de que cómo van profesores con esos alumnos que por la videollamada están con el piercing, ¿cierto? Están con el tatuaje o se pintaron los labios. ¿Cómo van? ¿Le están poniendo malas notas? ¿Están aprendiendo menos o más? Y es como una ironía, ¿cierto?, hacia el mundo adulto, pero es cierto, yo hace rato que siento em, que, que no darle cabida a estas formas de identidad de los chiquillos, de demostrar quiénes son en la escuela, es realmente un error de parte de las instituciones. Sí necesitamos reglas, sí necesitamos quizás estas normas de convivencia, pero tienen que ir orientadas a otras cosas, orientadas a las relaciones interpersonales, a cómo nos relacionamos, pero no a cómo nos vestimos, ni a quiénes somos, porque eso tiene que ver con quiénes vamos a ser también en el futuro. Siempre va a haber algo de ese punk, de ese rockero, de esa niña, no sé, K-pop, o quien sea, que nos va a acompañar hasta la adultez. Es inevitable. Yo recuerdo que en la universidad leí Entre Bastidores de Juan Domingo Bazán, que él hablaba de esto de que era como, la escuela era como un teatro, y que nosotros nos vestíamos y nos preparábamos para cumplir nuestro rol en la escuela, y luego salíamos y nos sacábamos el maquillaje y éramos quienes realmente éramos, fuera de, ¿cierto? Y siento que esto, de alguna manera, como encargados de convivencia o como equipos de convivencia, estamos siendo llamados fuertemente a trabajar en la identidad de los chiquillos, porque cuando ellos sientan que los aceptamos, que aceptamos quiénes son, también van a sentir que van a tener una voz dentro de la escuela, y por ende que la convivencia que construyamos todos juntos va a ser auténtica. Y qué mejor que desenvolvernos dentro de lo que de verdad somos, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Paz. Gracias, Paz. Nico, creo que hay, o sea, como para meterle meme a la conversación. No, Gabriela y Paz dicen cosas que yo creo que son súper interesantes, y que también tenemos que hacer esa reflexión, que yo creo que la hemos hecho durante el taller, que tiene que ver con cómo somos. La semana pasada tocamos, o sea, perdón, la semana pasada, bueno, yo sé que lo tocaron la semana pasada, pero el lunes también se dio parte de la conversación,
que hablamos sobre las fiestas patrias, ¿no es cierto? Y este tipo de orden cultural chileno que la escuela ha procurado mantener y profundizar. Ese orden también tiene que ver con lo que estamos hablando en el fondo. Cuando Pa habla del meme de los chiquillos con aros, con tatuaje, con ropa, con pijama, acostado en la cama, sentado, y si eso ha generado problemas en los procesos de aprendizaje, más bien porque la escuela ha pretendido mantener una estética de orden, ¿ya? El chileno, esta clase media acogotada que está muy en boca hoy día, asocia siempre, y es así, y yo me imagino que su experiencia ustedes pueden avalarlo, asocia el orden a rendimiento, ¿ya? Asocia y nos pasó a nosotros con, le voy a llamar así, una cadena de colegios, nos pasó con que todo el equipo directivo de ese colegio nos planteaba, porque nosotros les discutíamos que había que respetar la identidad de los chiquillos, y ellos defendían en que a ellos les iba mejor que a todo el resto de la cadena de los colegios, y que en ese sector de la Florida, un sector muy popular de la Florida, las mejores familias decidían entrar a ese colegio, porque los chiquillos y chiquillas iban con su uniforme por la calle, y eso le daba un orden, eso le daba una estructura, y eso le daba una identidad. Claramente asociamos orden a rendimiento, y eso es un problema que tenemos que afrontar, no tan solo como escuela, entendiendo que la escuela es parte de una sociedad y no está escindida de ella. Entonces, ahí hay un primer punto importante que creo que tiene que ver con nuestras formas, ¿ya? Hace un tiempo atrás, el año pasado, no sé si se acuerdan el tema del experto que fue a la Comisión de Constitucionalidad, y los primeros 30 minutos de un tiempo muy valioso se tornó en base a que el experto iba sin corbata, y que era una falta de respeto que fuese sin corbata, ¿ya? Entonces, tenemos que entender, y el 90% de la mesa de esa comisión estuvo a favor de la queja en el fondo, y tú te das cuenta de que también asociamos muchas veces, y una cosa que nosotros, y aquí se los digo muy de cercanos desde Fundación Semilla, así como ustedes nos ven, es como nosotros vamos a trabajar. Y es como también vamos a los colegios. Y es como también hemos tenido conflictos en los colegios de que hay gente que no nos deja entrar al colegio porque llevo aro, por ejemplo, que no puedo ir a dar una charla cuando ya está todo coordinado, y hay gente que ha dicho, yo con aro no te puedo dejar entrar, y te piden que te lo saques. Y claramente, como nosotros respetamos nuestras identidades personales, no lo sacamos, por ende no se hace la instancia, y se genera un quiebre, una situación incómoda, que en el fondo se asocia a que creemos que por vestirnos de cierta forma, por ocupar ciertas prendas, tiene que ver con lo que podemos entregar y con lo que podemos generar en cualquier espacio, ¿ya? Yo creo que está muy arraigado en la cultura chilena el tema de apariencias, y eso es una cosa que tenemos que trabajarnos todos, ¿ya? Y todas. Es un tema cultural, y es un tema que obviamente al ser cultural de Chile, la escuela lo reproduce fuertemente y lo defiende con uñas y dientes, ¿ya? Entonces es parte de nuestra labor también ver ahí cómo vamos generando esos espacios y cómo vamos trabajando, y paso a lo que dijo Gabriela, que me parece fundamental, para que solo veamos que el entendimiento de este taller y de las metodologías lúdico-participativas que conversamos el día lunes, no solamente puede ser una metodología para utilizar en el aula, ¿ya? Sino que también puede ser una metodología para utilizar, esta palabra a mí me encanta, el rayado de cancha, que lo ocupó Gabriela, y qué bueno que ella se esté cuestionando como inspectora general, que nos han tocado mucho y muchas durante los años, y generalmente son personas clave, porque son jefes, pues, son jefazos, ¿cachai? O sea, todos se cuadran con los inspectores generales, y marcan mucho la visión que puede tener una escuela sobre estos temas. El rayado de cancha, y aquí quiero entrar a algo que creo que es muy relevante hoy y que nos estamos dando cuenta hoy, ese rayado de cancha nos puede permitir generar comunidad, ¿ya?
y el generar comunidad en palabras simples, a mí me costó harto entenderlo, porque todos hablan de comunidad, 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 pero ¿qué es una comunidad, po? Que en el fondo la esencia de esa comunidad es que yo pueda decir que yo fui parte, soy parte, que a mí también me pasa. Yo creo que como eso es como generar comunidad. Entonces, si el rayado de cancha es impuesto, es externo, a mí nunca va a ser parte de que yo quiera respetarlo y que nunca quiera llevarlo adelante. Entonces, las metodologías lúdico-participativas también nos han permitido en comunidades educativas concretas poder generar procesos participativos en torno al rayado de cancha. Y increíblemente se generan muchos más acuerdos sobre las cosas, sobre ese rayado de cancha, que podamos decir, hoy sí, lo que les planteé el otro día, de que los chiquillos van a querer todo gratis, de que sea todo como ellos quieren, de que... No, de hecho, quien pone la cordura, por lo general en esos rayados de canchas participativos, es el mundo adulto. Porque como les decía el Nico el otro día, los jóvenes de repente suelen ser súper tajantes en ciertas cosas, sobre todo en las sanciones. ¿Ya? Entonces, ahí hay que empezar y sería maravilloso que ustedes pudiesen trabajarlo, ojalá con nosotros, bueno, o con quien quieran, generar esos espacios de rayado de cancha más participativos y en torno a metodologías lúdico-participativas, donde hay un espacio abierto, donde se pueda opinar, donde se pueda decidir, donde la comunidad se dé su propio reglamento. Eso. Hola, voy a aprovechar el silencio, estaba ahí esperando si algún colega quería intervenir. Bueno, ya que estamos como en este modo de reflexiones, compartir un par de cositas. Primero, agradecer el espacio, considerando que creo que en la labor docente, cuando hay tan pocos espacios para teorizar y reflexionar sobre las propias prácticas, estos cursos permiten precisamente eso, el que brindemos de un sustento como teórico a nuestras mismas prácticas, que nos permite también ir autocuestionándonos, ir cuestionándonos a nosotros y a nosotras mismas respecto de si el camino avanzado va en correcta línea. Ahora, creo yo que se abren igual varios desafíos en base al contexto y en base al curso, asociado primero a, respecto al contexto, desde el Ministerio, por ejemplo, en la priorización curricular de la asignatura de orientación se ha relegado mucho, o perdón, se ha destacado mucho la importancia de la emocionalidad, etcétera, pero ha existido un factor, creo yo, que no se está considerando, que es cómo la materialidad de cada comunidad educativa condiciona esa emocionalidad. Lo vemos a lo mejor en torno a lo que es las condiciones de trabajo del profesorado o las condiciones de la conectividad a Internet de las distintas familias. Eso en primera parte. En segunda parte, en lo personal, el curso creo que igual ayuda harto a poder cuestionar lo que es la dinámica de la participación simbólica en la construcción democrática del colegio, porque en el primer módulo recuerdo que en el cuadernillo hablaba súper explícitamente de, ojo, no se trata de que generemos espacios de participación por espacios de participación, si esa participación no va a ser vinculante a la hora de tomar distintas decisiones. Ahí además se complejiza que un tema que igual está interesante para reflexionar en el futuro, como en muchas comunidades educativas, si bien se abren espacios de participación, al no existir una cultura organizativa respecto de tradición de prácticas democráticas, de tradición respecto a debate, de perderle el miedo a la politización de los distintos procesos de participación. Como que hablamos de politizar los procesos o politizar las discusiones y siempre es como caos y miedo y no, ¿qué van a decir los apoderados? Y ahí pienso en lo que conversábamos en el conversatorio del viernes pasado respecto de hasta qué punto llega esta idea de el respeto por la laicidad
cuando la laicidad de cada comunidad educativa a lo mejor, o buscar ese respeto, promoverlo, termina significando intolerante en la medida en que invisibiliza problemas o despolitiza a otros. Por último, para no alargarme mucho, me parece igual interesante respecto de cómo las políticas de convivencia escolar en las distintas comunidades educativas tienen que empezar a permear más allá de la reflexión hacia el estudiantado. Creo yo que de repente no estamos considerando la importancia de el incluir en nuestras prácticas a las familias, en los mismos equipos de convivencia escolar que hayan apoderados o apoderadas que formen parte de estudiantes que formen parte de, etcétera, considerando en que la idea es que sean los equipos de convivencia más que el encargado de convivencia los que se empoderen y que sean los equipos de género, de equidad de género, más que una persona encargada de eso la que se empodere. Sí, al tiro, Nico, sorry, solo para pasar un dato, Fernando, te puede interesar en base a la politización. Hay un libro que escribimos en Semilla hace como 10 años más o menos, en base a unos encuentros regionales que hicimos de juventudes, y te puede interesar, está en Incidencia, creo, en la página, se llama Ni apáticas ni despolitizadas. ¿Ya? Es un libro súper breve que va en torno a lo que tú hablabas recién. Les puede interesar. Sí, yo también quería comentar a propósito de lo que señalaba Paz, de esta idea que en el fondo se genera como, hay una visión, que eso está también en una de las bibliografías, hay una mirada respecto a las culturas juveniles como algo que se tiende a ser una mirada que las desvaloriza, digamos, como que algo que es pasajero, que algo que en el fondo es como una moda, siempre hay como una mirada un poco de algo que va a pasar, que los chiquillos están detrás de la moda, es como algo propio de la edad, ¿sí? Y ahí también hay hartas naturalizaciones respecto a no comprender, porque no hay una comprensión profunda de lo que significa para esos jóvenes, para esas jóvenes, esa identificación, digamos, que para ellos puede ser para ellos y para ellas puede ser muy decisiva, digamos, muy importante en la configuración identitaria, y tiende a haber un cierto menosprecio de eso, digamos, como idea de que no es importante, o que algo que es pasajero, o algo que se va a abandonar. Y como señalaba Paz, hay cuestiones, si uno hace también la revisión, de identificaciones personales que uno tiene o que tuvo en su momento de juventud y que lo acompañan el resto de su vida, digamos, ya sea porque uno las discute, porque las refuerza, porque ¿sí? Las abandona. También puede ser que se abandonen, pero no es útil, creo, asumir que esos son cosas pasajeras sin importancia, que se van a abandonar, ¿sí? Porque efectivamente pueden ser significativas para los y las estudiantes, y lo son en definitiva. También ahí, y algo interesante que quizás también es un desafío, es cómo también los profesores y las profesoras no invisibilizamos nuestra propia experiencia de jóvenes, digamos, ¿sí? Como que hay un suerte de tabú impuesto en la escuela en que el profesor nació viejo, digamos, como que el profe apareció apareció, como que cayó de otro lado y ya era viejo, ya es viejo. Siempre lo es, siempre lo fue, siempre lo será. ¿Sí? Y ojo que ese imaginario se traspasa hacia los y las estudiantes. Nosotros en conversaciones como que a los chiquillos y las chicas les cuesta imaginarse como a su profe, a su profesora o a su profesor como joven, ¿sí? Y a los profesores también les cuesta compartir con su estudiante esas experiencias de juventud. Ojo, que aquí no tiene que ver con que usted le esté contando su vida, no apuntamos que usted le tenga que contar necesariamente su vida y toda su intimidad, ¿sí? Pero sí puede resultar de utilidad en términos del vínculo, que efectivamente se reconozca, claro, que uno también, por ejemplo, en la partición de la escuela, también cometió ciertas transgresiones, también tuvo ciertas prácticas, no simplemente para generar esta figura como de igualdad meramente, sino para que efectivamente se humanice la relación en términos de, bueno, ¿qué experiencias obtuvo usted o pudo rescatar usted como aprendizaje de esa experiencia en el fondo, ¿sí? Más que para compartir esa experiencia, más que para imponer como aprendizaje, en esta idea de que ¿sí? Yo ya viví lo que ustedes están pasando, digamos, y entonces sigan mis consejos para que no les pase lo que me pasó a mí, digamos, porque ese discurso en el fondo no llega, digamos. ¿Sí? Todos sabemos que finalmente no hay aprendizaje significativo si que no es una cuestión experiencial y que a mí me cuenten o me digan o me adviertan ¿sí?
desde la voz de la experiencia a los chiquillos y a las chicas hoy día, porque tienen muchas otras fuentes de información, porque tienen una relación más de cuestionamiento, porque tienen una actitud más crítica muchas veces frente a la escuela. Hay que asumir que la escuela en general hay un discurso de desconfianza, de desesperanza de alguna forma respecto a la promesa escolar, digamos. Eso también creo que es una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo, que nuestros chiquillos y nuestras chiquillas ya no van a la escuela con la ilusión necesariamente o con esta idea más clásica de integración, movilidad social, etcétera. Como que eso ya está más puesto en cuestión a propósito de la experiencia de sus hermanos más grandes, de sus primos más grandes, de sus amigos más grandes, de la gente del barrio más grande, ¿sí? Que yendo a la escuela, no necesariamente, habiendo pasado la escuela, no necesariamente pudo alcanzar esa promesa. Y por otro lado, que esto es como una paradoja de la escuela actual, porque yo creo que consensuaríamos como rápidamente la idea de que nuestra sociedad cambia y ha cambiado vertiginosamente, como que eso como que en eso hay como un sentido común que dice, no, nuestra sociedad cambia rápidamente, las tecnologías hacen que las relaciones se virtualicen, que todo sea más efímero, etc. Y al mismo tiempo la escuela parece una institución que no está abierta a ese cambio, en el fondo, como que intenta mantener una cultura como homogénea, como decía Matías, estable, tradicional, inamovible, y al mismo tiempo la escuela reconoce que el exterior está cambiando vertiginosamente, pero parece que la escuela fuese como el único punto, el último punto, ¿sí? Como de estabilidad, ¿sí? Como, voy a decirlo así, como la guardiana, ¿sí? De un orden perdido que no va a volver en definitiva. Y ahí yo creo que también hay una desconexión, hay una dificultad en el diálogo con las nuevas generaciones, porque aparece la escuela como una realidad desactualizada, como una realidad obsoleta de alguna forma, ¿sí? En cuestiones como la homogeneización o la imposición de homogeneidad a partir del uniforme, por ejemplo, o del aspecto personal, o de la importancia que el mundo adulto le atribuye, por ejemplo, a cuestiones como la presentación personal versus la que los chiquillos y las chiquillas le atribuyen, en términos de que para ellos la identidad, la impresión personal o el aspecto personal tiene que ver con una expresión de identidad, como con definirse, con diferenciarse, con la búsqueda, en definitiva, de lo que se planteaba aquí, ¿sí? Y no están pensando, claro, en esta clave de que la presentación personal tiene que ver con conseguir un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Como con esa incidencia como, ¿sí? Y que está muy arraigada en el mundo adulto y se transmite de esa forma, y la justificación que se da finalmente, bueno, pero cuando tengan que ir a trabajar, ¿sí? Y hoy día, si uno analiza también la realidad del mercado laboral, qué tanto eso es una realidad también, y qué tanto eso también es un mito, digamos, o quizás algo más de antaño que algo actual, digamos. Yo no imagino que en un call center, lo voy a poner, alguien le diga, o yo cuando voy al supermercado, cajeros y cajeras tienen tatuaje, yo no veo que eso sea hoy día un obstáculo para conseguir un trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Un poco lo que decía Matías del experto constitucionalista que fue sin corbata y tiene todos los, o sea, su currículum, ¿sí? O su conocimientos lo avalan, y finalmente la discusión queda en la imagen personal, digamos. Yo creo que muchos de los conflictos escolares se siguen reproduciendo y se siguen sosteniendo porque justamente los énfasis no son lo adecuado, y se pone demasiado énfasis, por ejemplo, en cuestiones como la presentación personal, y mucho menos énfasis en las cuestiones más relacionales, por ejemplo, o en la construcción de las normas, como aquí se decía, en términos más de implicación, de que las personas puedan decir, mira, esta norma me hace sentido porque yo también de alguna forma contribuí a su elaboración. Entonces, es mi norma, no es la norma del colegio, como esa diferencia, cómo transitar hacia un sentido de la norma que efectivamente hay una conciencia moral más postconvencional, pues que haga sentido la norma, y no una cuestión que es como la norma como es de la escuela y no es mi norma, lo único que me queda es transgredirla. O sea, finalmente, o me cuadro con la norma impuesta, que es un poco lo que decía Matías, la experiencia de este colegio que se considera exitoso, de decir, nuestros estudiantes siguen nuestras normas y por tanto eso es señal de éxito, o efectivamente asumimos que lo que debiese ser considerado señal de éxito tiene que ver con el diálogo y con la apertura frente a las nuevas realidades juveniles. Hola, mira, la verdad es que yo, antes que todo, quiero felicitarlo a todos los jóvenes, en realidad, que tienen como todo el ánimo de cambiar toda esta situación.
porque si bien estamos con los mejores deseos, pucha que es difícil, porque la verdad es que uno está pero ahí con todo. A mí el otro día dije que me hizo mucho sentido el desaprender para aprender. Yo tengo una hija joven, digamos, y que tiene tatuaje, y para mí ha sido una lucha tremenda, porque yo me veo como moderna, pero en mi interior, pucha que me cuesta. Entonces ella está estudiando publicidad porque es lo que tenía que estudiar, su personalidad y todo. Entonces me dice, qué bueno, mamá, que cuando ya yo me reciba nadie me va a hacer ningún problema por el tatuaje, lo tiene en el brazo. Ella lo tendría, no sé, en todos lados. Entonces, de verdad que, pucha, uno tiene las mejores intenciones, y bueno, pero mi intención igual es cambiar, ir cambiando día a día. Pero por eso yo de verdad lo felicito, porque ustedes han ido cambiando el mundo, y bueno, tengo ese bichito de mi hija que siempre está ahí, pum, 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 mira, 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 y me ha hecho cambiar mucho, me ha hecho cambiar, más que los estudiantes, porque los estudiantes igual son niños más pequeños, en el campo como que no se ve tanto eso, del aro y todo, pero ahora yo tengo una visión distinta al mirar, no sé, si alguien tiene un aro, si alguien tiene un piercing, pero de verdad que antes jamás lo hubiera, no sé si entendido, pero no estaba como en mi interior. Entonces, de verdad, pucha, ustedes están haciendo el cambio y eso es fabuloso, po. Esa es mi opinión. Gracias, Ana. Yo quería antes de dar la palabra a alguien más de los presentes, en entender que de repente nuestras lógicas, lo mencionaba Fernando hace un rato, por ejemplo, cuando partió lo del silencio incómodo. Nos pasó el otro día que estuvimos con un grupo de cuartos medios de Valparaíso, de una escuela que nos pidió asesoría técnica con ellos, y tuvimos unos espacios de conversación, de encuentro en torno a el COVID y su futuro, y la universidad, y los contenidos, y la angustia, y la presión de los papás en la casa, que no están haciendo nada, que están perdiendo el año, que qué va a ser de... Bueno, toda esa conversación que yo me imagino que en algún momento todas y todos tuvimos en nuestras casas, pero en la evaluación posterior que ellos realizaron internamente con sus profes jefes, una de las cosas que destacaban, por ejemplo, para que veamos que las metodologías se van ampliando y van cambiando lo que uno cree en cómo deben ser las cosas, una de las cosas que más valoraban era eso que nosotros llamamos silencio incómodos. Porque en el fondo, a través de esta plataforma, que nosotros les planteamos, oye, ¿qué piensan sobre esto? Y no sé, ya habían 2 minutos en que nadie hablaba. Y imagínate para nosotros, y en la interna, como dice Ana, es súper incómodo, po. Pero nos autopresionamos a decir que no vamos a hablar hasta que alguien hable, po. Y nos quedábamos mirando, nos quedábamos mirando la pantalla, y ellos agradecieron mucho que no se les presionara a hablar y que no se interrumpieran eso que para nosotros son silencios incómodos, para ellos son momentos de reflexión, son momentos de pensar, de atreverse, de procesar bien la idea, y fue una de las cosas que agradecieron mucho. Esos silencios que para ellos eran silencios cómodos y no eran silencios incómodos. ¿Sí? Entonces, en cosas tan pequeñas tenemos que ir, y que para nosotros fue un aprendizaje, fue una forma distinta de ver las cosas, en el cual uno tiene que ir suprimiendo, entre comillas, o tratando de no poner sus convicciones y cómo ve la realidad en base a lo que está pasando, y dejar que las cosas suceden. Eso a veces es complejo, ¿ya? Pero dejar que las cosas sucedan para que nosotros podamos abordarlas y conocer lo que está pasando, a veces nos van a dar mucho mejor resultado de creer lo que nosotros creemos que hay, o sea, hacer lo que nosotros creemos el público quiere que hagamos. ¿Se entiende, no? Entonces, muchas veces las metodologías lúdico-participativas nos sirven para levantar cosas, ¿ya? Para ver una realidad que muchas veces está escondida, y con la lúdica y con la participación, sin darse cuenta, la gente que interacciona, y no lo situemos solamente en la juventud, me van apareciendo cosas que tengo que tomar nota y trabajarlas dentro de la escuela. Entonces, súper interesante las cosas que han mencionado.
No sé si alguien más quiere plantear en torno a esta reflexión más global del curso. Lamentamos que no pueda ser más extenso, pero creemos que es un detonador suficiente para que ustedes puedan empezar un trabajo significativo en cada uno de sus espacios educativos. Si necesitan ayuda, ya saben dónde ubicarnos. Y más allá de la reflexión, creo que por los tiempos que ya son reducidos, poder conversar sobre los trabajos que han enviado. Si les parece, ya, si no les parece, no hay ningún problema. Pero de ver cuáles son las dificultades o cuáles son las cosas que han logrado levantar en el taller que les pedimos. Si alguien lo hizo y lo quiere compartir, maravilloso. Y poder ir perfeccionando ese rellenado o la creatividad en torno a pensar una estrategia que me ayude a. Silencio incómodo. No. Quería hablar, pero de una cosa anterior, no de lo que planteaste tú, no sé si es posible. Ya, yo quería retomar un poco lo que decía Fernando de que este curso nos da como una base teórica para las intervenciones que vamos a desarrollar. Y a partir de lo que decían todos los demás y ustedes también, como que me quedé pensando como si estamos asistiendo tal vez a la caída del modelo, ¿no? Yo leía a una psicóloga, Jessica Benjamin, que decía cómo la dictadura chilena había instalado esta homogeneidad, ¿no? esta universalización de un modelo, aplastando todos los demás, y nos había quitado a las mujeres como las pequeñas libertades que hasta ese momento de participación estábamos teniendo, ¿no? Y ahora con todo lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo ayer de la AFP bueno, la revolución que existió el año pasado, la revolución que quieren los jóvenes de también manifestar sus propias identidades, si estamos asistiendo a esa caída de ese modelo hacia una diversidad mayor y cómo el desafío quizás para nosotros, hoy día lo estamos conversando así en chiquitito, pero quizás es algo mucho más relevante, ¿no? Como que me quedé pensando al escucharles eso. Gracias, Janina. Es grande igual ahí con respecto a eso el desafío de cómo lograr que se deje de subvalorar la posibilidad de opinión y participación del estudiantado en las comunidades educativas. De como, nada, ustedes son muy chicos para estar opinando de estas cosas, ¿qué van a saber ustedes? Sí, en un tiempo atrás nos enfrentamos por ejemplo, con algunas comunidades que querían ser parte y habían niños muy chicos y se planteaba desde la escuela que cómo iban a opinar si apenas sabían leer y escribir, por ejemplo. Entonces dijimos, si apenas saben leer y escribir, me imagino que sabrán dibujar, pues. Y planteamos su participación en términos de cosas que hacían regularmente, que eran dibujar. En el fondo le planteamos cómo ellos querían su escuela, pero no en opinión, no en encuesta, sino que a través de dibujos, de una serie de dibujos, a través de una serie de metodologías. Entonces, no hay una sola cosa que uno pueda hacer manteniendo los principios básicos de participación, de toma de decisión real, de creatividad en torno. De repente no todo nos va a funcionar no va a funcionar todo lo que hagamos como queremos que funcione, ¿ya? Lo importante es generar espacios constantes, metódicos, y que nos permitan ir generando este proceso de identidad, de comunidad, de participación real al interior de la escuela. Que el desafío, creo, porque ya entre paréntesis, qué bueno que no hablemos de los trabajos, pero era un tema que teníamos que plantear, ¿ya? Como siempre, ahí el profe cuando manda una tarea,
para nosotros no es lo más importante. Si alguien quiere conversar y tiene dudas, lo podemos hacer aquí o de manera interna. Pero más nos interesa también saber, y es algo que a mí en lo personal me intriga mucho, es cómo están todo lo que no es contenido de la escuela, cómo lo están llevando adelante ustedes. Si bien, como mencionaba Fernando, planteaba que hubo una priorización curricular, y la priorización obviamente en el ministerio lo llevó a lo socioemocional, y yo se los digo porque conocemos, es porque es un término que está de moda, ¿ya? Y es un término que todos hablan de la emocionalidad, de la socioemocionalidad, pero sabemos que esto surgió en base a la pandemia, porque en términos reales no había una necesidad, no había una intencionalidad curricular a trabajar la socioemocionalidad de nuestros estudiantes, y eso lo tenemos claro, y es cosa de meterse a cualquier página, como les mencionaba, cualquier página de cualquier ministerio de América, de vean dónde están las prioridades, y se nota claramente en los diseños y en lo que tú encuentras primero. Ahora bien, como en este curso ya sabían o lograron despertar que hay ciertas priorizaciones que son súper necesarias y cosas que son muy importantes dentro de la escuela y que tradicionalmente no han sido prioridad, está la interrogante de cómo las están trabajando. O sea, cómo somos capaces nosotros, encargados de convivencia escolar, inspectores, poder trabajar estas prioridades con nuestros estudiantes. ¿Cómo se han visto en torno a ese desafío de poder trabajar estas temáticas tan relevantes con sus estudiantes, con sus pares también, cuando sabemos que las condiciones materiales no siempre son las óptimas, ¿ya? Y que aquellas personas que trabajan con estudiantes más pequeños, más pequeñas, también existe la dificultad de poder plantear ciertos desafíos y poder mantener en torno a una pantalla a estudiantes que no, po, que su condición de niño y niña no genera todavía las habilidades para estar tanto rato en la reflexiva, en pensar, en cuestionar y todo, a través de una pantalla. ¿Cómo se han visto en ese desafío? ¿Cómo lo han llevado adelante? ¿Cuáles son sus principales necesidades, quizá, o estrategias que podemos compartir con el grupo a ver si las podemos tomar unos de otros? Carla, Paul. No, si quieres que parta Paul, dale yo. Vale. Hola chicos, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Siempre pregunto lo mismo. Bacán. Ya, me quedó rumiando el tema del silencio. De hecho, tengo un esquema así como a la rápida de las cosas que me iban surgiendo en base al silencio, a lo incómodo o necesario que puede ser el silencio. ¿Ya? Porque para algunos puede ser, valga la redundancia, incómodo, pero para otros puede ser una forma de simplemente estar, pero ausente, y es respetable. Y eso lo puedo extrapolar, por ejemplo, a las dinámicas que se hacen con los cursos, pero que los chicos están con el micrófono y pantalla silenciadas, o sea, apagadas. Y eso, por ejemplo, ayer tuve una actividad con un segundo medio en el cual planteé el tema. Dije, chicos, después de hartas cosas, dije, chicos, una consulta y una pregunta abierta, y quien quiere que me responda, si no, dije, chicos, ¿por qué por lo menos no ponen el audio o cámara para yo saber y no sentirme como que hago un monólogo y relato? Y ahí también me surgía la ansiedad de que los chicos no me respondían. Entonces, me estoy enredando otra vez. Entonces, por ejemplo, se me hace a los chicos o a los docentes que hacen una clase y no ven una respuesta por
parte de los alumnos es como son esos 5 segundos del YouTube que te manda una publicidad, se hacen eternos, ¿cierto? Y uno dice, ¡ay, y son 5 segundos! Y si me pongo a pensar 5 minutos, son 300 segundos, o sea, son 300 segundos que es nada en la vida. Y aún así nos perturba a tal nivel de la necesidad de que alguien rompa este hielo que en el fondo es necesario. Creo que me volví a perder en la esta, pero pienso de que y los chicos me respondieron de que sentían vergüenza de verse. Yo les comenté de que en el fondo, en un comienzo, a mí también, o sea, a mí hasta ahora me da un pavor, por ejemplo, el verme y el hablar con personas que desconozco, pero ahí yo intenté de fomentar el atreverse a experimentar cosas y partir con cosas pequeñas. Un ratito la activo 10 segundos y la apago para ver qué me sucede en el cuerpo, en el cuerpo, y ver cómo lo puedo ir solventando. A la pregunta que hizo Matías, yo creo que hay que comenzar el trabajo de autoestima, de autoconcepto por parte de los chicos, porque no nos podemos tirar a correr si los chicos es una plataforma nueva y apenas están gateando. Los chicos son buenos en tecnología, se manejan con las redes, sociales, con Facebook, con todo, pero no es lo mismo plantar una foto, una selfie en la cual me tomé 20 selfies y de las 20 me gustó la 21 y tengo la opción de plantar esa 21 que me gustó, pero no así en la cámara, porque esto es más dinámico y fluctúa a cada instante. Perdón si fui muy enredado ya. La gente. Gracias. Ya. Hola, ¿se escucha, cierto? También pregunto lo mismo. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Carla, yo soy psicóloga, parte del equipo de convivencia, y bueno, yo ingreso a este liceo en el 2018, a mediados de año, post-toma feminista, así que el ingreso, por lo menos desde mi rol, genera como harta expectativa dentro de las chiquillas. Es un liceo de niñas en Maipú, y empieza a haber como una especie de Lo catarsis conocemos. por parte... Ah, ¿lo conocen? Muy bien. Y se empieza a generar una especie de catarsis por parte de las estudiantes. Llega psicóloga, de alguna forma viene a resolver todo lo que nos pasa emocionalmente. Anteriormente, bueno, ya había un profesor que es Lucas, que hoy día no pudo participar, él está como encargado de convivencia, y él de alguna forma ya hacía un poco este trabajo. Llego yo y bueno, después se integra el orientador y finalmente conformamos entre los tres el equipo. Y parte del sello que nosotros llegamos a implementar, en el fondo, porque no había un perfil de cargo en realidad, antes no había una estructura de convivencia, así que parte de eso nosotros llegamos justamente a trabajar con las emociones de las niñas. Empezamos a ver que hay un tema psicológico súper complejo, muchas niñas con diagnóstico, donde pasaba un poco esto, lo que decían anteriormente. El estudiante tiene que llegar con su mejor disposición y con la mejor cara, tiene que dejar sus problemas atrás y dentro del establecimiento tiene que cumplir. Además que, bueno, el liceo tiene un sello bien academicista, entonces es súper exigente. Y ahí, bueno, se empieza a hacer una especie de fuga por parte de las niñas y empezamos justamente a enfocar en trabajos grupales. Lo poco nada que hemos podido hacer, porque desde que yo ingresé la verdad es que hemos tenido hartas contingencias. Yo alcanzo a entrar, vienen paros, próximo año 2019 paros durante hasta junio, julio más o menos. Después retomamos y aparece el estallido social, entonces ha sido como súper entrecortado el trabajo. Sí hemos tratado de dar una continuidad en ese sentido con los cursos, por ejemplo, más chicos, séptimo y octavo, y tercero y cuarto, que en realidad son como los cursos de repente un poco más críticos, los niveles en cuanto a las emociones. ¿Qué
quería como un poco comentar en base a lo que decían delante, por ejemplo, del uso del uniforme. También el liceo está como súper normado, que las niñas tienen que ir con jumper, que tienen que ir como sin piercing, etc. Y nunca me voy a olvidar de una chiquilla que en algún momento llega con su pelo azul. Y bueno, nosotros al menos desde el equipo somos como súper cero enrollados con eso, es como da lo mismo si viene con el pelo morado, fucsia, no va a aprender más por un color de pelo en realidad. Y bueno, a esta niña le llamaron la atención, una inspectora de patio, porque ni siquiera la inspectora general es como tan cuadrada en ese sentido, sino que fue una inspectora de patio, bueno, le llama la atención y llega con una crisis a la oficina. Y la niña me dice, ¿sabes qué, Carla? Todos le ponen así como el acento en el color de pelo. Me decía, pero nadie me ha preguntado cómo me siento yo con ese color de pelo. Entonces yo le digo, bueno, dime tú más o menos cómo te sientes, porque yo deduzco un poco en base a lo que nos conocemos, pero no todo el mundo sabe. Y me dice, mira, detrás de este color de pelo para mí es un querer levantarme y venir al colegio, porque no tengo más motivaciones. Mi autoestima está tan dañada, tenía además un diagnóstico de una depresión severa, donde había tenido un intento de suicidio hace un año atrás. Entonces, ahí quedamos así como, pucha, o sea, nos fijamos en tonteras, los adultos, que de verdad que son irrelevantes, y no sabemos lo que hay detrás de un estudiante, que podemos incluso llegar a gatillar, no sé, un intento de suicidio, por un comentario que a lo mejor desde nuestra parte fue normativo, pero para ellos lo toman de otra manera. Entonces, bueno, justamente el trabajo que hemos tratado de hacer es como con los profesores, con toda la comunidad, es como, por favor, no nos fijemos más en estas cosas. Hay cosas mucho más relevantes y dentro de eso justamente las emociones que están sintiendo nuestros estudiantes. Ahora en el contexto de pandemia era como eso para comentarle un poco el tema del, del uso del color de pelo. Y en contexto de pandemia ha sido bastante complejo tratar de hacer un acercamiento con todos los estudiantes. Desde mi rol, por lo menos, yo he tratado de contactarme telefónicamente o hemos dado los espacios a través de Zoom. Número personal mío ya no existe, por lo menos, tienen, en los casos más complejos, tienen mi teléfono directo, entonces de repente hay chiquillas 11, 12 de la noche, sábado, domingo, que me escriben y es como, me siento mal, tengo ganas de hacer algo, que son los casos más complejos. Entonces ahí, de alguna forma, bueno, como equipo hemos tenido que dejar un poco de lado esto de los horarios y abrirnos un poco más a la cercanía de la comunidad. Y hemos empezado, por ejemplo, a hacer trabajos grupales también en las horas de consejo de curso, y eso le hemos solicitado a los profes que nos incluyan en su tablero del Classroom. Y, por ejemplo, partimos, no sé, con un séptimo, yo ya partí hace como 5 sesiones, esta va a ser la sexta, donde las mismas niñas, bueno, como son de séptimo, vienen llegando, integrarlas un poco, que aprendan un poco la dinámica del establecimiento, lo que se espera, etcétera. Y salieron cosas súper interesantes. Por ejemplo, identidad de género. Ellas mismas pidieron trabajar la identidad de género. Y el uso del lenguaje inclusivo. Porque yo les decía las y los, porque ahí tenemos un estudiante que es trans. Y una niña me dice, es que ¿sabe qué? No queremos que nos diga la y los, porque algunos no nos identificamos ni con el la ni con el los. Entonces, si pueden usar el les. Y ahí hemos tenido que ir haciendo todo un trabajo donde yo les digo, para el mundo adulto, para nosotros es súper complejo desarraigarnos de estas entre creencias y aprendizajes que tuvimos. O sea, yo le digo, chiquilla, yo soy psicóloga, pero yo ya salí hace muchos años de la universidad. Cuando yo estudié en el pregrado, no existía este tema de la identidad de género ni nada. O sea, si lo pasaron fue como muy a grandes rasgos, pero no con el énfasis que está ahora. Entonces, es un reaprender un montón de cosas. Y justamente creo que el considerar la opinión de los estudiantes en general, de cómo se sienten y cuáles son sus intereses de trabajar, es donde creo que como equipos de convivencia uno tiene que apuntar. Pues yo puedo llegar con una dinámica, no sé, de manejo, no sé, de emociones, pero a lo mejor no quieren trabajar eso.
A lo mejor no quieren justamente enfocar en las emociones y quieren trabajar, no sé, en este tema de la identidad de género. O hay algunas que, no sé, podemos llegar con los famosos planes estos de afectividad y sexualidad, pero a lo mejor quieren trabajar en su autoestima. Y es por ahí el enfoque que nosotros estamos haciendo. Cuesta bajo el contexto este de las cámaras, porque además las chiquillas no prenden las cámaras, pero sí se da la instancia así como de que por chat por lo menos hablen, y ahí hablan harto. Lúdico, claro, no es lo mismo que estar en presencia, porque ahí uno puede hacer un millón de dinámicas, puede usar batería, un montón de juegos, pero bajo este contexto, claro, acostado y el cómo nos vamos poniendo más creativos, pero sí por lo menos nos ha resultado a nosotros eso de interactuar en los consejos de curso. Y lo otro que hicimos, y con esto termino, porque creo que me alargué harto, es reuniones de apoderados. El otro día partimos una ronda de reuniones de apoderados, donde, bueno, el orientador entrega ciertos tips en cuanto a lo académico, a mantener rutina, etcétera. Y después, bueno, yo partí con una presentación y les puse este comercial de WOM, donde sale la familia así como toda desordenada, que está en la escoba, los niños corriendo. Y después de ese video le empecé a hacer una serie de preguntas, pero de cómo están ellos como papás, como mamá, como papá, dentro de este contexto de pandemia y cómo de alguna forma están ejerciendo este rol que también dicen, o sea, mi hija está súper desmotivada, no quiere hacer nada, no se baña, está todo el día en pijama, ¿qué hago? Y los hice centrarse un poquito en sus emociones, cómo están ellos como personas. Y salieron aspectos bastante interesantes y muchos papás incluso dijeron, no estamos acostumbrados a que en las reuniones nos pregunten cómo estamos. Estamos acostumbrados a que las reuniones nos entreguen así como las notas, lo que hay que hacer, todas las cosas y sería como, chao, nos vemos la próxima. Pero como que no estamos, esto no es habitual, de que nos pregunten en general nosotros, como adultos, cómo estamos. Entonces ahí, bueno, fue una conversación bastante rica, que salieron hartas cosas bien provechosas, y dentro de eso es justamente lo que decían anteriormente, o sea, involucrar a toda la comunidad. Y los papás son parte fundamental de la comunidad, que muchas veces los dejamos de lado y los llamamos solamente para cuando el hijo o la hija se mandó una embarrada en el colegio. Que también lo he visto con los llamados telefónicos. Hola, buenos días, estoy llamando a la mamá de tal. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mi hija? No, la estoy llamando para saber cómo está bajo el contexto de pandemia. Ah, ya, no, que pensé que no se estaba conectando. No, la estamos llamando para retar. También están muy acostumbrados a eso, al llamar solamente por un tema de sanción, no para saber un poquito más allá. Eso es de mi experiencia, y disculpen si me alargué mucho. No, gracias, Carla. Oye, una pregunta, Carla, ¿siguen bailando K-pop ahí atrás en el pasillo, las chiquillas? Por supuesto, sí, Ah, está todo el patio ahí de K-pop. Tenemos sí. ahí todo son muchas, muchas, muchas chiquillas que están ahí. Sí, pues ahí Bueno, el uniforme, yo me acuerdo que uno que tiene que tener precaución, porque las chiquillas se tiran, como es un colegio de puras mujeres, la preocupación por la observación obscena en el fondo es mucho más despreocupada, po. Me acuerdo que sí, las chiquillas no están ni ahí, po, weón, o sea, se sientan y se acuestan como se acostarían en cualquier lado, como, no el como niñita, no sí. sino que son ellas, pues, ¿cachai? Entonces están libres y me acuerdo que me quedaba pegado ahí un rato en su dinámica. Es interesante la dinámica del K-pop. Sí, Eso. hay todo un submundo. Y gran colegio, es bicentenario. El Bicentenario de Niñas, Sí, sí. sí lo conocemos. No me acuerdo quién estaba primero, pero tengo dos manos Gabriela y levantadas. Paz. Gabriela y Gabriel y Paz. Paz. Ese es el orden de las. Sí. Hola, perdón que interrumpa de nuevo, pero me quedo dando vuelta de algo muy importante que dijeron, que es súper importante. Yo creo que hoy en día, efectivamente, la pandemia nos ha dado, nosotros como equipo de convivencia también lo pensamos, que de alguna forma nos dio este respiro para poder mirarnos como comunidad, como colegio, como equipo, conocernos y un poco pensar en si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Yo creo que nos dio este respiro sin querer, de alguna forma, de cómo llegó esta situación a nuestro contexto nacional, pero de alguna forma nosotros también queremos que
nos dio este espacio para poder pensar, para capacitarnos, para volver a mirar lo que estamos haciendo y los tiempos que se están dando. Y creo que es fundamental hoy día cambiar la pregunta de cómo estás a cómo te sientes. Yo creo que para todos, para los niños, para los adultos, para todo el mundo, porque están pasando tantas situaciones al mismo tiempo, de que ahora la casa es la escuela, de que la casa es el trabajo, de que la casa es, de que ahora es todo en un mismo lugar, y que cada uno tiene que organizarse para poder cumplir con todas las funciones, y de que estamos efectivamente ahora más que nunca conectados a una pantalla por mucho más tiempo con otras personas, y romper también eso que dijo en un momento Paul, de la vergüenza de estar frente a una cámara, de que uno dice, ay, me veo bien, me veo mal, me tengo que arreglar o no me tengo que arreglar para hablar con otras personas, y seguir cierta rutina, es complejo, es difícil. Yo creo que con los chiquillos es más todavía, porque como no tienen de repente esto de quién soy realmente, cómo me quiero ver, claro, andar con pijama es más fácil, es más cómodo, es más relajado, y uno dice, "Ah, total, nadie me ve", o me he visto de la cintura para arriba y la cintura para abajo no me ven, así que da lo mismo, es como toda esa sensación, y que efectivamente a los papás también es súper importante integrarles. Yo creo que este tiempo también nos ha permitido hacer más comunidad de la que éramos antes. Yo creo que las comunidades en general no teníamos esto también de llamar a los papás y decirle, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le están pasando? Hoy día necesitamos saber si están enfermos, no están enfermos, si es que los niños están motivados, no están motivados. Hay mucha información que hoy día estamos buscando a través de la emoción y no del querer saber únicamente lo académico. Eso. Paz, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ay, perdone que todavía no puedo con mis conexiones. Oye, escuchando a Gabriela, anoté esto, yo soy perra, yo anoto todo cuando voy a hablar. Comunidades más humanizadas. Ese es el proceso, es lo que ha pasado. Ya no nos importa si el niño trajo el cuaderno, ¿cierto? Ya no es nuestra prioridad si, ¿no es cierto?, trajo la cartulina, sino que qué está pasando con ese ser humano detrás, con esa familia. Hemos buscado conectarnos desde lo humano, que falta nos hacía, estoy contenta porque yo debo decir que se visibilizaron la importancia de los equipos de convivencia, de psicosociales, esos que nunca hacen nada, que son pelados en el colegio, ¿cierto? Porque pareciera que no hacen nada, porque los chiquillos no avanzan, porque no cambió de la noche a la mañana, entonces ahora nos miran con otros ojos. Espero lo recuerden cuando termine la pandemia, voy a hacerle ayuda en memorias. Yo quiero hincar el diente en la idea de los profesores o de la gente en realidad que trabajamos en las escuelas, y la idea del contacto versus la conexión. Cuando yo le pregunto a mis profesores, ¿ustedes han contactado a todos sus alumnos? Ellos revisan un listado de 20, sí, tengo 20 teléfonos, sí, estamos contactados todos, tenemos todo contacto con todos los chiquillos, con todos los apoderados. Entonces yo digo, ok, ¿y con cuántos tú tienes la conexión? ¿Con cuántos tú de verdad sabes qué está pasando del otro lado, en ese hogar, con esa persona? Sucede que si bien, claro, lo miramos como una tarea práctica, ¿cierto? Es mi responsabilidad, no sé, como profe jefe, tener el teléfono actualizado de tantos niños, saber si están enfermos, verlo todo como si estuviéramos llenando una planilla. Es diferente, por ejemplo, cuando nos ha tocado ver a las apoderadas o a las personas que han ido, por ejemplo, a buscarle estas canastas al colegio, que buscan una conversación diferente. ¿Cómo está tía? ¿Cómo está usted? Oye, ¿usted tiene hijo? No sabía que usted tenía hijo. Y empezamos a buscar, ellos empiezan a buscar un vínculo de 2 minutos, que es lo que nos permite, ¿cierto?, la interacción, pero estamos conectándonos de otra manera.
nos estamos mirando de otra manera, ya no como esa persona lejana, ¿cierto? Esta profesora que está lejos, que está más arriba, porque tiene además una profesión. Muchas veces en estos contextos, por ejemplo, vulnerables que nosotros trabajamos, también nos miran como si fuéramos muy, muy distintos a ellos. Yo siempre intento contarles que yo estudiaba en un colegio como ese toda mi vida, entonces en realidad no soy muy diferente a ellos, viví muchas cosas también que ellos vivieron. Siento que, y espero que de todo salga una conexión más potente, más que este contacto tan simple. Y en segundo lugar, y no quiero dar la lata, yo sí quiero revisar la tarea. Más o menos solo para contarles un poco, fue buscar algo para poder compartir con ustedes. Bueno, en algún momento la voy a mandar porque soy súper perna, entonces si no está completa no puedo. Entonces, pero contarle que yo soy profesora de inglés y hago muchas actividades que tienen que ver con lo lúdico, según yo, porque yo la encuentro entretenida. No sé qué dirán los niños, a lo mejor ellos piensan que es una lata. Pero contarles que yo soy profesora de inglés, hago clases solo en un curso para mantener mi conexión con el aula, porque soy encargada de convivencia, mi mayoría de horas están en convivencia. Y era un curso fatal, lo peor que se había visto, ¿cierto? En la historia de la humanidad de los cursos. Y me tocaba a mí hacer el inglés, y yo decía, no, yo entro a otro curso, ¿por qué les va tan mal a los otros profes y a mí no? Y esta actividad tiene mucho que ver. En la unidad 1 de inglés habla de las emociones y los sentimientos. Y resulta que, bueno, mi actividad, y la voy a explicar muy rápido, tiene que ver, yo la orienté con los emojis, ¿ya? Porque eran visuales, los chiquillos tenían conexión con eso, porque usan todo el tiempo el WhatsApp, o eso, pero entonces toda mi actividad gira en torno al uso de los emojis y lo que van expresando. Y obviamente ahí lo conecto con el vocabulario de inglés y toda esa parte aburrida, ¿cierto? Que no les voy a dar a ustedes. Y la clase, bueno, tenía una primera parte motivacional, que yo mostré el tráiler de la película de los emojis, ¿cierto? Esto iba enfocado a que ellos pudieran hacer frases expresando si estaban aburridos, ¿cierto? Si estaban felices, si estaban tristes, qué sé yo. Y para expresarlo, la actividad en sí era inflar globos amarillos y volverlo emoji. Entonces nos tirábamos los globos unos con otros. Entonces yo daba así como unos segundos, no sé, 15 segundos, y ahí pasaban los globos para todos lados, todos dibujados, ¿cierto? Transformados con plumones, cartulinas, de todo un poco. Entonces cuando tú parabas la actividad, todos teníamos que tener un globo en la mano y teníamos una emoción distinta. Entonces teníamos que armar la frase en positivo o negativo. No sé, si me tocaba el globo triste, yo tenía que decir, sí, yo no estoy triste, pero en inglés. ¿Ya? Y después, y entonces ahí surgía un pequeño rango de tiempo en que no estoy triste porque, no sé, la estoy pasando bien, o porque, no sé, ayer ganó el Colo, decían los chiquillos. Me acuerdo, cada uno le ponía de lo suyo. Y en realidad fue una actividad que parecía un desastre. Yo la miraba de afuera y había un desorden horrendo en la sala, pero parece que funcionó, porque si ustedes le preguntan a los chiquillos, creo que esto fue la materia que más quedó como en términos de contenido en ello. Y sí, yo los vi sonreír un par de veces, así que espero que lo hayan disfrutado, pero también quería comentarlo porque de repente somos muy estructurados los profes. Yo siento que resultó pésimo en términos de planificación. Yo intenté seguir en los espacios, los tiempos, y fue difícil porque había mucho chacoteo, escuché harto globo reventarse en el camino, ¿cierto? Pero fue súper diferente. Entonces, cuando nosotros hicimos la evaluación del semestre, a mitad de año, se acordaban muy poco, en realidad, de muchas cosas que yo había sentido que habían salido, pero totales, así súper bien.
pero todos se acordaban que no habíamos hecho una guerra de emojis, así le pusieron ellos. Así que nada, quería compartir eso con ustedes. Gracias, Paz. Buen ejercicio, súper bueno. Súper buena y uno puede ir perfeccionando. Yo como por la hora y porque la John necesita sus 5 minutos para explicarle y no nos atrasemos con los tiempos, les quería proponer, en términos, estaba pensando en base a lo que hablamos, Paul, de las pantallas apagadas, se me ocurrió y ahora me lo ratifica más Paz con su intervención de los emojis, quizá, y que yo lo voy a probar en algún momento, es generar una, no sé, 10 emojis, por ejemplo, con emociones que consideramos puedan ir en la línea de los estudiantes con los cuales vamos a interactuar. Y pedirle, en vez de que prendan las cámaras, que cuando tengan la cámara apagada, aparezca un emoji que pueda reflejar cómo se sienten el día de hoy. ¿Cachai? Por lo menos tenemos caritas y no tenemos pantallas negras. Creo que es una buena, en el fondo, tú le mandas el paquete, le dicen, mira, aquí están 10, no tienen que hacer, solo pónganlo y le mandan la instrucción, porque no creamos que todos saben hacerlo. Entonces le mandamos la instrucción, métase abajo, coloque en video, coloque en adjuntar, en colocar, y elija 10 cómo se siente hoy día. Entonces, en vez de tener, es mucho más bonito tener 20 emoticones, y ahí uno claramente puede levantar cómo se sienten tus estudiantes y prestarle atención, y también da un énfasis más de que al menos tenía una cara al otro lado. Así que se me ocurrió durante la conversa. Oye, Paz, está súper interesante tu actividad. Te voy a mandar algún video cuando la haga en algún momento, porque la voy a copiar. Ahí uno va agregando cosas. A mí se me ocurrieron un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero la encontré notable. Y gracias por las opiniones y por el espacio en este conversatorio que es lo principal, porque son sus impresiones, que son sus reflexiones, que son su experiencia en la escuela, y un agrado poder que nos hayan permitido poder estar en sus casas. Eso nunca hay que dejarlo de lado. Estamos abriendo nuestras casas, nuestro espacio de intimidad, y siempre agradecido por eso. Esperar verles en alguna otra ocasión. Estamos disponibles, ustedes ya nos conocen, así que eso, un agrado de verdad poder interactuar con ustedes. Estos 2 momentos en esta semana fueron muy entretenidos, muy interesantes, así que un gusto. Me despido yo, el Nico me imagino que querrá hacer lo mismo. Sí, agradecer su participación. Yo solo quisiese decir 3 cuestiones a propósito de lo que se conversó ahora en la ronda final. Una síntesis nomás, no te va a quitar mucho tiempo, que tiene que ver con un poco lo que decía Paul, de la idea de la imagen, por ejemplo, que hay que entender que efectivamente hoy las jóvenes efectivamente están mucho más familiarizados en muchos casos con la tecnología, con el uso de las tecnologías, ¿sí? Con eso que uno supone que son como más nativos digitales, ¿cierto? Como en esta lógica, pero también por lo mismo hay que entender que para los y las jóvenes entienden que los códigos de lo virtual, ¿sí? Hay cuestiones que nosotros no le damos importancia, que para ellos son súper relevantes. Yo, por ejemplo, una anécdota a propósito de eso, que tiene que ver con la cuestión de la imagen. Yo, haciendo clase el otro día a estudiantes de 5º año de universidad que están en su proceso de tesis, estábamos reunidos igual que acá. Y en un momento un estudiante se le pegó la pantalla y le dijo a sus compañeras como en tono de broma, oh, por favor, no me hagan ningún sticker, no hagan ningún meme con la imagen que se quedó pegada. Y todos nos reímos y echamos como la talla, y como que después yo le decía, ven como la importancia, a mí que se quede pegada la pantalla, como que si usted va a sacar una foto, un cuadro, y después va a reproducirlo, a mí la verdad me importa poco. Yo le decía, no, como que no tengo esa lógica, no creo que me vaya a afectar, pero hay que entender que para los chiquillos, para las chiquillas, eso es algo trascendental, el tema de la imagen, de que esa imagen pueda circular después, por ejemplo, en grupo y se convierta en sticker, o le hagan dibujo y las ridiculicen o los ridiculicen. Entonces hay que entender que hay un valor ahí también en términos de el valor que tiene la imagen en Internet, definitivamente, que para uno quizás no es tan importante, pero para los chicos y las chicas es valioso. Lo otro que tiene que ver con nosotros, algo que también hemos conversado y que surge acá, es cómo repensar el espacio del consejo curso, el espacio de la clase de orientación, en el fondo, para que tenga más valor y para que tenga más sentido como
como instancia de diálogo, de contención, de apertura hacia lo emocional, un poco lo que decía Carla, que estaban implementando, de que en la orientación de su curso, yo al menos la experiencia que tenía era una cuestión horrible, rutinaria, fome, donde el profe básicamente aprovechaba de no hacer mucho, o sea, mi experiencia, insisto, digamos, y uno entendía porque estaba cansado, porque tenía otras pegas, porque tenía otras cosas, y finalmente aprovechaba el tiempo y nos decía, ya, como que hagan lo que quieran, digamos, sí, mientras no se haya mucha bulla, hagan lo que quieran, y nosotros hacíamos lo que queríamos, y en verdad lo valorábamos también, y había como un acuerdo tácito, porque también era un espacio como de que hacíamos lo que queríamos, porque que en la escuela no se daba mucho, pero claro, uno entiende que se pudiese repensar el consejo de curso como una instancia de más sentido, donde se construye comunidad, justamente vínculo, identidad. Y lo otro es que finalmente la pandemia lo que hizo, yo creo, es como darle un sentido de jerarquía de prioridades real a la escuela, o a lo que haces en la escuela, digamos, en términos de que muchas de las cosas que son como anexas, o que antes se les daba mucha importancia, ahora justamente uno puede reflexionar de que, o se puede dar cuenta de que efectivamente tienen un nivel de prioridad muy distinto al saber otras cosas, o al aproximarse a otras cuestiones, como plantea Gabriel, en términos de, ya no es ¿sí? ¿Cómo estás? Simplemente como por educación, ¿cierto? Que esto se dice saludar como por educación, que finalmente es un concepto súper errado de lo que se entiende justamente como educación, porque finalmente es la forma, ¿no? Pues que alguien, oiga, así no se saluda, ya si da lo mismo como yo la salude, si el tema es que demuestre interés real en usted, digamos, ¿no? Sí, yo le puedo decir, hola, sí, ¿cómo está? Muy formal, y me puede estar importando nada cómo se siente, ¿sí? O al mismo tiempo puede ser mucho más coloquial la aproximación, pero efectivamente significativa para esa otra persona, ¿sí? Ahí yo creo que también la pandemia nos permite repensar en términos de cuáles son las prioridades de un espacio como la escuela, digamos, que debiese priorizarla. Eso, nada más que agradecer, muy, muy interesante la conversación, a nosotros nos nutre mucho este tipo de instancias para el trabajo que hacemos, así que valorar a todo su aporte, su disposición, su interés, y nos estaremos viendo seguro en otras instancias futuras, así que muchas gracias. Así es, esa es la idea, que podamos seguir conectados y conectadas de alguna forma. Antes de irme ya a la parte administrativa, quería compartir también con ustedes una anécdota al respecto de cuando perdemos ese miedo de conocernos. Yo hice clase por muchos años, soy de formación inicial profesora de artes visuales, y cuando me tocaba pasar el contenido de cómic y manga, utilizaba los opening y los ending, no sé si los conocen, que son las canciones con las que empiezan los animes. Por ejemplo, si alguno conoció Dragon Ball Z, que son de los más antiguos que ustedes ya pueden conocer, tienen una canción especial con la que empieza y una con la que termina cada temporada. Yo las conocía circunstancialmente porque tenía un sobrino de esa edad. Y cuando me tocó hacer clase en tercero y cuarto medio, que era un curso súper complicado, lo primero que hice con la actividad fue que les puse el opening de Dragon Ball. Era como si estuvieran cantando el himno. El griterío que había, pero todos al unísono, era impresionante. Luego de eso me los gané y fue maravilloso. Todas las clases partíamos con un ending o con un opening, dependiendo del anime que nos tuviera que tocar conversar. Conocí muchísimos otros que no sabía. La anécdota es que varios profesores pensaron que estaba la escoba dentro de la sala, ¿sí? Una vez llegó la inspectora a ver qué estaba pasando, así como a casi ayudarnos, ¿sí? Y después miraron, se rieron y se fueron. Entonces, perder el miedo a la bulla, perder el miedo al ridículo, y sobre todo la importancia de conocer con quiénes nos estamos relacionando. Alguien comentó por ahí que esta instancia había sido ideal, entre comillas, lo de la pandemia, porque permitió que las comunidades se conocieran como personas de otra forma. Matías también ahora agradeció que nos permitieran entrar en sus casas, porque ustedes también están viendo la mía y nosotros de alguna forma la de ustedes. Entonces, aprender a relacionarnos quizás de una manera diferente, más como humanas y humanos quizás. Bien, ya para la parte más administrativa, que es lo que me toca, y necesito ya ser bien práctica con ustedes. Primero, el módulo 1, el módulo 3 finaliza hoy con la actividad, con la sesión en directo que acabamos de realizar. Aquellas personas que no hayan podido enviar su tarea, su taller del módulo 3, aún están a tiempo, ya que todas las tareas de los módulos son requisitos para egresar. Más allá de la asistencia, porque nosotras y nosotros entendemos perfecto que, considerando que están ejerciendo en una comunidad educativa, es muy difícil que puedan asistir a todas las sesiones. Pero sí, para nosotros poder comprobar que ustedes han cumplido todos los módulos, es que estén las tareas realizadas. Por lo tanto, ahora debiéramos tener 3 tareas cumplidas por persona, que son las del módulo 1, 2 y 3, para que aún tienen tiempo de enviarlas.
Y comentarles que el módulo 4, que es el que empieza la otra semana, comienza el lunes, es un módulo completamente offline, o sea, se hace en el horario que ustedes estimen conveniente, pero tiene un plazo. Se realiza desde el lunes 13 hasta el domingo 19, ¿sí? El domingo 19 a las 12 de la noche ya va a quedar obsoleto ese ciclo y ya ustedes no van a poder acceder más a la información y ahí ya se terminan de recibir los trabajos. ¿De qué está compuesto el módulo 4? El módulo 4 es una evaluación, que ustedes nos realicen una evaluación a nosotros como fundación del curso que hemos realizado, porque para nosotros es súper importante obtener sus opiniones porque nutren nuestro trabajo para poder ir mejorando o saber si por lo menos, como alguien dijo por ahí, estamos en el camino correcto. ¿Sí? También el módulo 4 consta del trabajo final de ustedes, que este trabajo se llama testimonio y es que tal como su nombre lo dice, le estamos pidiendo un testimonio vuestro respecto de las temáticas que han pasado por aquí. No es un trabajo que vaya a estar bueno o malo, ¿ya? Por lo tanto, solo con entregarlo, ustedes ya finalizan los 4 trabajos que son requisitos de este curso, ¿sí? Que también tiene fecha de entrega hasta el domingo 19. Además, el módulo 4 también va a estar compuesto por un video de cierre y todos los documentos de Huayna, que es la herramienta pedagógica que va a llegar a los establecimientos. Y los archivos que van a estar contenidos de Huayna es la guía pedagógica, además de 7 videos, 1 de presentación de la herramienta y 6 videos tutoriales, 1 de cada juego. Recordarles que la caja de herramienta va a llegar una vez que podamos coordinar y definir bien la estrategia de entrega y va a ser en concordancia con el establecimiento, ya que es una herramienta para el establecimiento, pero hemos recibido algunas ideas y algunas formas de mover esto, así que todavía la forma de entrega está en veremos, ¿ya? Para finalizar el curso, como les mencionaba, enviar todos los documentos. Nosotros nos vamos a dar 1 o 2 semanas de plazo para la revisión y tabulación de todos estos, y posteriormente va a llegar a sus correos el certificado de participación del curso, de este curso, ¿sí? Ese es más o menos el proceso que nos toca. Vamos a quedar en contacto para obviamente hacer la entrega de la herramienta pedagógica y como bien comentó Matías en la instancia del día lunes, para aquellas personas que podamos coordinar y que tengan interés, podemos ir a hacer alguna aplicación a los establecimientos ya cuando retornemos a las clases presenciales. Pueden contar claramente siempre con nosotros, tienen nuestros contactos, están puestos los mails de cada uno de los integrantes de la fundación en los cuadernillos. Y además, obviamente, tienen el mail con el que han estado contactados, el de educacion@fundacionsemilla.cl, que es donde les hemos estado respondiendo todas sus inquietudes. Agradecer nuevamente el que se hayan conectado tan temprano. Y estamos en contacto ya para ir finalizando el curso, entonces, para el módulo 4. Muchísimas gracias, y en caso de que se nos haya quedado algo en el tintero, las reflexiones son siempre bienvenidas en el mail. Bueno, me despido, muchas gracias a todos, muchas gracias por todo lo que este curso ha significado para nosotros. Que estén muy bien. Chao, Gracias, muchas Ana. gracias. Chao. Chao chicos, cuídense. Chao, chao, nos Bravo, vemos. hermoso. Chao, Paul. Muchas gracias por todo. A ustedes que estén muy Gracias. bien. Chao. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, que estén bien, cuídense. Muchas gracias por todo. Chao, Sandra, que estés bien. Nos- Andrea, gracias.